déjame presentarme, Daniel Flores del periódico Publimetro acá en México y titular del Ajá, programa War Room en Radio 13. Fíjate que vamos a trabajar, o la propuesta es realizar como un corte de caja en el tema sí, del racismo, dar como un retrato de lo que estamos acá con todo lo que ha sucedido, con el tema también aprovechando el tema de la salida de la titular del CONAPRED y todo este debate que se ha armado no solamente ahorita, sí, sino que venimos arrastrando desde hace años y creo que desde mi perspectiva no se ha querido reconocer del todo en varios sectores. Me así es. gustaría preguntarte si me pudieras repetir tu nombre y tu cargo, por favor, para el registro del video. Y, por supuesto, empezar con el tema del racismo, del color de piel, el tema de cómo estamos parados y, obviamente, pues la cuestión de este debate que se abrió de la pigmentocracia hace algunos meses con alguna conductora de televisión y con otros actores que se han sumado. Si eres tan amable, por favor, Julio. Sí, mira, Julio Vallejo, yo tengo trabajando en el tema del racismo como unos 15 años a nivel personal, claro, y en los ámbitos que yo he trabajado, que son los medios de comunicación, especialmente aquí en Los Ángeles. Y he creado una organización que se llama Pigmentocracia. Hace 10 años me enfoqué mucho en este tema, me fui a México para tratar de levantar un documental, pero hace 10 años el momentum de la conversación no estaba ahí todavía, ¿no? Fue No había muy, visto. Uh-huh. muy difícil hablar con la gente, era muy difícil introducir el tema y yo creo que realmente agarró un momentum verdadero esta conversación en el momento que salió la película Roma y Yalitza Aparicio, en el momento que ellos dos entraron a la escena, el trabajo que mucha gente ha venido haciendo por muchos años, ¿no? Esto pareciera que es algo nuevo, pero hay académicos que llevan en esto. Federico Navarrete, que estuvo ayer en el foro con Chumel Torres, él lleva años, 2 décadas estudiando este tema, ¿no? Y hablando y escribiendo, ha habido foros, o sea, esto pareciera que es nuevo y que la gente se acaba de dar cuenta, pero hay mucha gente detrás que ha venido trabajando por muchos, muchos años Claro. y que pues nos da mucho gusto que finalmente está tomando una tracción verdadera y esperemos que esta tracción ya no se pierda porque este es el principio de hablar del tema, pero el trabajo va a durar años y si no es que décadas. Oye, Julio, el tema, como bien lo comentas, lo han atraído ya parte de la agenda pública, los foros, recientemente, pese al trabajo que han hecho. Pero cuéntame un poquito más, ¿qué tan arraigado es el racismo? ¿Qué tan, eh, las implicaciones y las consecuencias son para alguien de tez morena, de un color como el nuestro, para acceder laboralmente a ciertas oportunidades, a ciertos servicios, sobre todo no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en otras entidades del país? ¿Cómo es el racismo? Mira, el racismo es un sistema que trabaja sin que necesite la voluntad de todos los participantes. O sea, aquí no se necesita que alguien sea un racista activamente y con conciencia y convicción, ¿sí? Un sistema que provoca que la gente actúe con ciertos sesgos. Y estos sesgos provocan, vamos a decirlo, sesgos raciales, van a provocar que se le dé preferencia a ciertas personas con ciertas características y va a provocar que se le margine a otras personas o no se le dé oportunidades a otras con otras características basado en cómo se ven. Entonces, esos sesgos son inconscientes. Ese es el problema. Entonces, la gente va a dar preferencia sin saberlo siquiera, sin saber por qué lo está haciendo, ¿no? Vamos a decir, claro, hay dos candidatos para un puesto de trabajo y vamos a tienen las mismas experiencia laboral, vamos a decir, y el que está contratando va inconscientemente a preferir al blanco, porque va a decir, me siento como que le tengo más confianza, se ve como que es mejor persona, se ve como que es más confiable, se ve como que es más trabajador, se ve como que es gente bien, da mejor presentación al público, va a tener una buena imagen para la empresa. Todos estos sesgos están ya enraizados en el subconsciente colectivo de todas las personas y funcionan sin que la persona se dé cuenta. Entonces, así es como en el mercado de trabajo
va a haber un sesgo profundo, ¿no? Y esto se traduce no solamente en el trabajo, sino en los emprendedores también, porque va a llegar un momento en que las personas quieren hacer negocios con la gente con la que se sienten más a gusto, la gente que se ve más confiable, ¿no? La gente en la que puedo confiar, la gente que yo pienso que me va a dar un buen trato, etcétera. Y todo eso va relacionado con el fenotipo blanco. Te preguntaba, Julio, dentro de esta sectorización y de esta discriminación que irían a hacer, en el entendido, ¿cuáles serían los grupos más vulnerables o más discriminados por el color de piel? En este supuesto, en esta diversidad que hay en México, sobre todo en los tonos de piel, en las cuestiones de comunidades indígenas, ¿cuáles serían o cuáles han visto para ti los sectores que han sido más discriminados o las que tienen o las que son más invisibilizados? Bueno, es obviamente todas las personas que tienen la piel más oscura y que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Que Y son, sí, sí, claro, es lo más discriminado. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que es de una comunidad indígena migra a la Ciudad de México? Que eso ha pasado durante las últimas décadas en el país, para buscar una vida mejor para su familia. Entonces, llegan a la Ciudad de México y en la Ciudad de México va a haber unos cambios, eh, una adaptación al entorno urbano mestizado de México, y entonces esa persona a lo mejor va a dejar de usar su idiosincrasia, su cosmovisión, su su identidad. indumentaria, su ropa que usaba en su comunidad. A lo mejor va a dejar de hablar la lengua que hablaba, o ya no la va a hablar tanto, no se la va a enseñar a sus hijos, va a empezar a adoptar más todo lo que hay en la ciudad. Y de repente, esa misma persona físicamente, que era una persona identificada como indígena, de repente ya no es, ¿no? Y de repente se autoidentifica como mestizo, ¿va? Entonces, a través de los años, cuando vemos el censo, parece que la población indígena ha bajado, pero no ha bajado, no es como que la población indígena está desapareciendo. Yo soy indígena, pero yo no hablo ninguna lengua indígena porque eso se perdió hace 2 generaciones, ¿va? ¿Por qué? Porque, pues, en nombre del progreso. Eh, entonces, las comunidades más marginadas son las comunidades indígenas, y de ahí parte toda la discriminación, porque es un sistema que se estableció hace 500 años en la colonia para prevenir que los pobladores de esta tierra tuvieran acceso a la tierra, al capital y a la riqueza y a participar en la sociedad, ¿no? Eso se reservó para los criollos y para los españoles nacidos en la península. Entonces, a través de los años, hemos, nos hemos mestizado, pero culturalmente más que físicamente. Y se dice mucho, México es que somos mitad y mitad, somos mitad españoles, mitad indígenas. Pues es que lo estamos diciendo como si realmente fuéramos mitad y mitad. No somos mitad y mitad, o sea, somos 80%, 20% español quizá. O no es solamente español, sino otro, ¿no? Africano y asiático, etcétera. Pero el 80% de la base poblacional y biológica, vamos a decirlo, es indígena. Entonces, es una falacia decir que somos mitad y mitad. Oye, parte de los dichos populares, y me ha tocado en todo este recorrido en algunos otros sectores o ciudades, Julio, los dichos populares que están tan arraigados en nuestra sociedad, como mejorar la raza, si te juntas con un güerito, etc. ¿Eso qué tanto daño? Y te lo pregunto porque me han comentado algunos actores de la política que no es tan grave. Yo creo que sí es grave, aunque no pareciera tan agresivo. Estos dichos, estas frases que tenemos tan arraigadas como sociedad mexicana, ¿qué tanto nos impacta, sobre todo a estas generaciones y a las que están por venir? Sobre todo porque se está abriendo, o lo acabas de decir, o lo están tomando como agenda el tema del racismo en México. No, claro que tienen un impacto. Es como ponerle un granito de arena, ¿no? Si un granito de arena no te va a hacer nada, pero tráete 3 toneladas de arena, pues sí, y eso es lo que hacemos con estos dichos. Los decimos miles de millones de veces al año, ¿no? Entonces, no es un granito de arena, no es un granito de arena, son toneladas de arena que nos están cayendo en la cabeza. Tiene un impacto grave porque replican el sistema y replican una narrativa. Ese es el problema, la narrativa alrededor de la piel morena, ¿no? O sea, ¿qué está relacionado con tener la piel morena? Entonces, si tú dices, no, pues es que no tiene la culpa el indio, sino que la hace compadre.
No, pues es que hay que casarse con un güerito para mejorar la raza. No, pues es que usa Nivea porque blanquea, ¿no? Si nos vamos a la publicidad de los ochentas, la rubia superior. Todas estas cosas van reforzando una narrativa y otra vez son inconscientes. Entonces, quizá por eso muchas personas, cuando tú se los traes a colación, dicen, no, pues eso no afecta, porque pues, así hemos dicho siempre, así decía mi abuelo, así decía mi papá, así decía todo el mundo y no ha pasado nada. Pues ese es el problema, que es inconsciente. Entonces, cuando lo traes a colación, la gente no lo ve en primera instancia. Ya después, cuando se lo mete uno en la cabeza y empiezas a observar el mundo a través de esa despertar de conciencia, entonces comienzas a ver que sí tiene una repercusión. Pero si alguien que nunca ha estado expuesto a hablar del tema, se lo traes, de primera instancia va a decir, no, no tiene nada que ver. ¿Cómo cambiar el chip de que la piel morena no es mala, no representa un índice de marginación o de aislamiento? ¿Cómo cambiar ese chip en general? Sobre todo porque se está abriendo el camino, pese a todos los años que se han venido haciendo de activismo y de todo. ¿Cómo decirle a los mexicanos cómo quitarles esa cuestión de discriminación y de racismo a todos los sectores, Julio? El primer paso pues ya se está dando, que es hablar del tema. Va a haber resistencia, eso se espera, porque cualquier cambio cultural trae una resistencia al principio, es normal, tanto de las personas que están privilegiadas como de las personas que están siendo marginadas. Va a haber resistencia de ese lado también, eso hay que esperarlo. Pero esa base de repetición. ¿Cómo se cambia una narrativa? A base de repetición. A base de repetición. Es decir, Yalitza Aparicio está en un foro, está en una posición que nunca una mujer indígena había estado. Jamás. Nunca. Y en el mejor de los casos se había pensado, ¿no? Yalitza en las portadas de las revistas más importantes del mundo, Yalitza en los programas de variedad, de moda, de estilo, Yalitza en la alfombra roja de festivales internacionales, Yalitza nominada al Oscar, Yalitza usando vestidos de $40,000. Eso no se había visto. Entonces había una resistencia brutal porque no se había visto nunca. Entonces Yalitza vino a hacerle un crack a ese techo de cristal, pero no lo rompió. La verdad es que se necesitan Se lo simbró, pero no lo rompió. muchas Yalitzas. O sea, la primera Yalitza va a causar una resistencia. La segunda persona va a causar menos resistencia. Y así hasta que sea repetitivo. Entonces, Yalitza no es suficiente para cambiar las cosas. Se necesitan 20 Yalitzas al año. ¿Sí? Se necesitan, y esto estamos hablando más del mundo del entretenimiento, que tiene un peso muy grave porque son los que replican la narrativa. Entonces, eso se necesita en las noticias, se necesita en el mundo de los negocios, se necesita en el mundo de la publicidad, se necesita en el mundo de la política, se necesita en todos lados repetición, 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 y se necesita que, por ejemplo, tú que ya estás consciente y dices, cuando alguien dice, no tiene la culpa el indio, sino que lo hace el compadre, tú dices, oye, no digas eso, está mal. O pinche naco, oye, no digas, ¿sabías que naco se usaba para denigrar a los indígenas que emigraban a la Ciudad de México al principio, después de la independencia? O sea, naco es un insulto originalmente racializado, ¿no? Y ya luego fue evolucionando y ahora se usa para decir que algo no tiene clase o no tiene estilo, etcétera. Pero el origen es racial y aún hoy tiene connotaciones raciales, ¿no? Ese tiene cara de naco, aunque venga en un Mercedes-Benz, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Entonces, pues es racial, es racial. Entonces, cada que alguien diga naco, lo llama la atención, ¿no? Dices, no digas naco, está mal. Entonces, ahorita la gente en México, ayer hubo un foro sobre el humor y el racismo. En ese foro, creo que estuvo muy bueno. Y hay una cosa en la cultura mexicana que se supone que nos reímos de todo y que nos reímos de la muerte, que nos reímos, que eso está muy bien para muchas cosas, pero el humor es una fuerza replicadora de este discurso racial muy fuerte. Y además nosotros estamos de que no, esa es carrilla, no te agüites, o sea, ni aguantas nada, eres bien sentido, ¿cómo dices eso? Etcétera. Y eso es súper grave, ¿no? Por ejemplo, yo como vivo en los dos países, yo veo la diferencia. Cuando alguien hace un chiste racial aquí en Estados Unidos,
la gente en una fiesta no se ríe y lo callan ahí en el momento. Y, hey, eso no está cool, no digas eso. Y Sí. en México nos reímos, ¿no? No, Nos y reímos, pero le damos hasta más guasa, ¿no? Todavía. y le damos más caña. Eso tiene que cambiar. Y eso es también cada granito de arena de cada persona con base a la repetición de ir desmontando estos discursos racializados. Hoy esa muchacha está bien fea porque tiene cara de india. Yo, por ejemplo, cuando me dicen como insulto, no seas indio, digo, no, sí soy indio. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ajá. No, Oye, parte del debate, qué bueno que lo mencionaste en redes sociales y había ahí algunos especialistas y también algunos sectores. ¿Existe el racismo a la inversa? Ya tocando otro tema, Julio, de los Waxicans, de esta parte que también salió sobre todo en Twitter, de sí, lo llamaron racismo a la inversa. ¿Existe? ¿Es comparativo que te llamen Waxican a que te llamen indio o que tengas la misma invisibilidad? Yo digo que no, pero tú cuéntame. sí, claro, no tiene la misma fuerza y no es. Porque, como dijimos, el racismo es un sistema que funciona automáticamente y que se basa en el principio de que, o en la ideología errónea de que estamos divididos en razas en los seres humanos, que ya sabemos que no, que somos la misma raza, que no hay diferencia genética, pero que basado en diferencias físicas, fenotípicas, estamos separados en razas y que hay unas razas mejores que otras, ¿sí? Y que hay unas razas que están por encima de otras. Ese es el racismo. Entonces es un sistema. Entonces, el racismo es el que oprime a esas razas o esas personas de los grupos con características que en algún momento histórico se determinó que eran inferiores. Y eso es el racismo. Entonces, racismo a la inversa es, no se puede afectar a los que están en la punta de la pirámide de ese discurso racista, es decir, en este caso a los blancos. O sea, si tú le dices a alguien whitexican, ese no ha sido un insulto que ha sido usado para denigrar, para marginar, para matar incluso, ¿no? Porque, o sea, hubo genocidio de indígenas, y tú le decías, pinche indio, y tú no puedes tener tierras, y tú no puedes tener este trabajo, y tú no puedes ser el jefe, y tú no puedes tener un negocio, y tú no puedes poseer animales, etcétera. Todo eso es histórico, tiene un bagaje histórico. Entonces, cuando un grupo como es el blanco no ha sido sujeto a esas discriminaciones estructurales, que le digas whitexican no tiene una carga histórica de marginación y no le afecta, no afecta porque incluso la gente se jacta de ser blanca. O sea, la gente, cuando le dices whitexican, muchos lo están tomando como orgullo, ¿sí? Sí, es muy Porque, atractivo. porque la narrativa en México es entre más blanco mejor. Entonces, yo incluso conozco mucha gente que aquí vive en Estados Unidos, que son mexicanos, que cuando me cuentan, ay, que son blancos y que me cuentan, fíjate que yo el otro día estaba ahí y me preguntaron que de dónde era y yo les dije que mexicano. Y me dijeron, ay, pero no te ves mexicano. Y entonces, cuando me están contando eso, pareciera que lo están diciendo quejándose, pero realmente lo están diciendo presumiendo. O sea, su discurso es de presumir. Es que creen que todos los mexicanos somos prietos y chaparros, así dicen, prietos y chaparros. Es como si eso fuera malo, ¿no? Como ser prieto y chaparro es malo. Y entonces yo soy güero y de ojos azules y blanco y alto, entonces eso es bueno. Y fíjate, piensan que todos somos prietos. ¿Cómo ves? Que me ofendo, pero no se ofenden, se jactan y se Bueno, enorgullecen. ya. Oye, y híjole, es todo un tema que creo que qué bueno que se abrió el debate. Eh, Te pregunto algo más en específico, Julio. Tenemos ahorita la salida de la titular de la CONAPRED con el Sí. curso bueno, de Andrés Manuel, que hubo ahí este jaloneo por la invitación a un youtuber y el tema del clasismo. ¿Cómo ves con todo y esto, pues el tema de una funcionaria que deja un organismo defensor de las libertades y de derechos humanos y pues la ruta que deberíamos de tomar sí o sí ya en los próximos años, meses y obviamente insistir que México sí es racista, por favor. Mira, el CONAPRED, que se fundó creo que en 2005, más o menos,
pienso que ha sido una institución clave para empujar estas conversaciones, ¿ok? Y además, el CONAPRED ha hecho maravillas con el presupuesto que tiene, porque uno se puede ir al presupuesto federal y ver cuál es el presupuesto de CONAPRED, y para lo que hace CONAPRED, de verdad que estamos teniendo mucho valor por nuestro dinero como pagadores de impuestos, ¿ok? Esa institución no absorbe muchos recursos y lo que hace y el impacto que tiene, nosotros, así como dicen acá los gringos, best value, nos dan mucho por nuestro dinero de impuestos con esa organización. Yo pienso que en vez de debilitarla, debería ser fortalecida, porque lo que le ha faltado al CONAPRED son dientes para poder presionar a los que han violado derechos humanos y a los que siguen siendo replicadores del racismo a unas sabiendas de lo que están haciendo, ¿no? No sé muy bien cuál sea el movimiento político ahí de que ella haya renunciado. Yo dudo mucho que por poner a Chumel Torres, al final se hizo el foro y se hizo una plataforma independiente que era Racismo MX. Y ahí estuvo Chumel, ¿no? Y creo que él estuviera ahí fue muy importante porque uno, para que sus seguidores, que el perfil de esos seguidores es muy, muy extremista, pues vieran que no su líder, pero su ídolo, también está interesado en estas conversaciones, ¿no? Para que lo sensibilice un poco. Creo que fue muy importante tenerlo ahí con todos los demás, con Federico Navarrete. Eso fue muy importante. Ajá, sí, claro. Yo creo que lo que fue ahí un error del CONAPRED fue un error de comunicación, de cómo le pusieron al nombre del foro, ¿no? ¿Existe el racismo en México? Entre preguntas. Creo que fueron errores mínimos, ¿eh? Mínimos, no que se magnificaron por la popularidad de Chumel, pero no, yo no lo veo como para tanto, como para que tuviera que renunciar. Nada más para finalizar, Julio. México, un país racista, sí, y la ruta de trabajo que debería tomarse por diputados, actores, organizaciones, etc. Sí, en México existe el racismo. No me gusta decir que México es un país racista y no me gusta decir que las personas son racistas. Hay que ir con todo, ayer lo dijo Tenoch, hay que ir con todo contra el racismo y sin piedad, pero las personas actúan eh, a consecuencia del racismo, no porque sean racistas. El racismo es un sistema que hace que la gente buena haga y diga cosas malas, ¿va? Hay mucha gente que es buena, gente que es muy bien intencionada, que replica el racismo todos los días sin verlo y sin saberlo. Entonces, no hay que llegar y atacar a las personas, porque si llegamos y atacamos a las personas que van a hacer, porque es natural, se van a poner a la defensiva y van a estar más reacios a cambiar, a escuchar y a dialogar. Entonces, basta de decirle a las personas racistas, basta de decirle a México racista, vamos a decir que en México hay racismo y hay que combatirlo. Creo que es la forma de usar las palabras más correctamente que nos pueden guiar a mejores resultados y a menos resistencia. Y sí, vamos a tener que involucrar. Uno, para mí, muy importante son los medios de comunicación y los creadores de contenido. ¿Sí? La concientización de los que crean este contenido, vamos a empezar por redes sociales, youtubers, tiktokers, twitteros, y luego productores, directores de cine, que aparte reciben mucho dinero de la federación a través de Fidecine y Eficine. Ese es dinero de todos nosotros y lo están usando para replicar el sistema. Y otra vez, no lo hacen a propósito, pero no saben lo que están haciendo. Los productores, directores y ejecutivos de las televisoras, los productores, directores ejecutivos de las nuevas plataformas digitales, Amazon, Netflix, Apple Plus, etcétera, todas las que van a entrar a México, Disney Plus, etcétera, porque se van a empezar a producir en México. Todos esos creadores de contenido tienen que estar conscientes. Los directores de casting, las agencias de publicidad, los directores creativos, Todo el universo se los conforma. directores de marketing, todas estas personas que crean contenido, hay que ir con ellas y platicar Y y quitarles el chip, no, cambiarles el chip. cambiarles el chip, concientizarlos. Más que educación, yo le llamo concientización. Hay que concientizar, más que educar. Es que te caiga un 20. No, no.
no te tienen que convencer de nada, te tiene que caer un 20 y decir, ah, claro, ¿no? En vez de razonar las cosas, te tiene que caer un 20, que es una diferencia, ¿no? Entre aprender las cosas y que te caiga el 20, o entenderlas. De repente dices, ah, claro, claro, ya entendí. Eh, Sí, sí, adelante, adelante. Así es. Entonces, los medios de comunicación es uno, muy importante. Número dos, sí, va a tener que haber cambios en leyes y va a tener que haber legislación al respecto. eh, en cuanto a medios de comunicación, y ahí entras en un área muy escabrosa que pues le compete al Congreso y a los actores de los medios para no violar la libertad de expresión, ¿no? Porque eso puede abrir una puerta escabrosa, decir, pues tienes que incluir a tal persona, entonces eso abre una puerta para que quizá el gobierno luego pueda meter otras conversaciones y pues también tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y se nos acabó la libertad de expresión. Entonces, se tiene que hacer algo que exactamente no sé. Estas son conversaciones que tendrá que tener el Congreso y que tendrá que tener la sociedad civil para llegar a acuerdos. ¿Cuál es la mejor manera de implementar leyes para que empuje este cambio más rápido? Y la tercera son todos los actores económicos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de las contrataciones, hay una práctica muy común en México que es incluir la foto en el currículum. Incluir la foto en el currículum es lo más retrógrada. Además, bueno, ahorita con LinkedIn, creo que ya mucha gente lo está usando, ahí pones tu foto, etcétera, y las redes sociales ya hay muchas fotos de las personas, pero creo que incluir la foto en el currículum es una práctica simbólica que ayuda a la discriminación. Es una herramienta para discriminar más fácil, ¿va? El primer filtro, por así Es el decirlo. primer filtro. Entonces, de hecho, Raimundo Campos, del Colegio de México, hizo un estudio hace 10 años donde él hizo currículums y les puso fotos de una persona blanca, una persona morena y una persona indígena, una persona mestiza, le llamamos ahí en medio, y mandó currículums que eran en promedio iguales, para ver quién recibía más o menos llamadas. Y obviamente, pues es lo que sabemos, ¿no? Que la gente blanca recibía más llamadas que la gente mestiza, y la gente mestiza recibía más llamadas que la gente indígena, y estas diferencias se hacían más dramáticas para mujeres. ¿Por qué? Bueno, ahorita te digo por qué. Entonces, esta práctica de incluir la foto en el currículum es una práctica que facilita esa herramienta de discriminación. Entonces, yo diría que las empresas podrían comenzar haciendo un compromiso sin que se tenga que legislar, ¿va? Porque podríamos ir por la vía legislativa. Está prohibido que se incluya la foto en el currículum. Pero ¿qué tal que las empresas hagan un compromiso que salga de ellas y que digan, pues mira, de aquí en adelante esta empresa no recibe currículums con foto. Es más, si nos mandas tu currículum con foto, te los vamos a tener que regresar y nos vamos a tener que volver a mandar sin foto. Porque Ok. nosotros no vamos a discriminar. Y ahí sí nos vamos, abrimos un poco el espectro de la interseccionalidad. ¿Para qué quieren tu edad? Mm. Es ridículo que sigamos pidiendo la edad en un currículum. Lo que importa es que la persona pueda desarrollar el trabajo, no que tenga de 18 a 25 años. Me parece lo más brutal. Y no me he metido en la ley para ver si la ley del trabajo legisla eso. Creo que no, porque la ley del trabajo empieza a legislar al momento que te haces empleado. Entra ahí. Entonces, antes de que eres empleado, que es el momento de la contratación, del proceso de contratación, creo que ahí hay un vacío legal. Entonces, ¿para qué quieres la edad de la persona? No la necesitas. ¿Para qué quieres el estado civil? No lo necesitas. ¿Para qué quieres dónde vive? No lo necesitas. Si la persona va a viajar 2, 3 horas, 4 horas al día para ir a su trabajo, es su problema. Si llega tarde, entonces sí va a haber un castigo o va a haber una represión. Pero si la persona llega a tiempo todos los días, a ti no te importa si vive a 2 cuadras o si vive a 3 horas, ¿no? O sea, eso nomás son herramientas de discriminación, son herramientas para mantener a ciertas personas en un lugar y darle preferencia a otras. Entonces, ¿qué tal que las empresas hagan ese compromiso? Ya no vamos a recibir currículums con foto, con fecha de nacimiento, con estatus civil. Sí, ¿eh? Es bastante, digo, para empezar, es un excelente ejercicio, sobre todo para las empresas, que es donde también se presentan estas situaciones de discriminación. Claro, y las empresas que están hablando y que están diciendo, hey, yo sí estoy preocupado por el racismo. Bueno, a ver, ¿qué tal esta? Hago un llamado público, una convocatoria pública a que las empresas se sumen y digan, ya en esta empresa no se pide foto para el currículum. Y es
quitar una barrera más, ¿no? Al final de cuentas, la persona va a ir a la entrevista y lo van a ver físicamente y el sesgo inconsciente, racial, va a estar ahí de todos modos, pero por lo menos ya le quitaste una valla más, ¿no? Por lo menos ya llegó a la oficina. Sí. Antes no llegaba ni a la oficina, ¿no? Decían, no, este prieto que lo vamos a contratar, no, olvídate. Bueno, buenísimo. Oye, pues te agradezco mucho los minutos, Julio. Si me pudieras repetir las redes de Pigmentocracia, por favor. Claro que sí, es @pigmentocracia en Instagram, en Twitter, en Facebook. ¿Algo más para que desees agregar para cerrar? Bueno, que no hay que dejar perder este momentum, que hay que seguir hablando de esto, cada quien desde su trinchera. Creo que así como en el feminismo dicen que solamente las mujeres deben hablar, pues creo que no, creo que los hombres también deben hablar desde el privilegio de ser hombres, ¿no? Desde, pues sí, sí es cierto, yo me acuerdo que yo digo esto a las mujeres, entonces yo prometo que ya no lo voy a decir y prometo cuidar más, estar consciente de cuando lo hablo y cuando va a tener un sesgo. Así, la gente que es más blanca y tiene privilegios también tiene el derecho de hablar, no solamente tiene el derecho, la obligación de hablar, de aceptar su privilegio que ha tenido a través de su vida y comprometerse a no replicar este discurso y a usar su privilegio para ayudar a que otros que no lo han tenido tengan más oportunidades. Oye, pues te agradezco mucho los minutos, Julio. No, a ti, gracias. Cualquier cosa, pues te aviso cuando sale en el impreso y pues cualquier duda te mando ahí, te mando un WhatsApp, ¿vale? Va, gracias. Gracias, Muchísimas Daniel. gracias, Julio, por los Un minutos. abrazo, cuídate. Bye.